Hola, hola. ¿Has notado que cuando terminas de armar un kit, todo luce increíble hasta que notas esas líneas que cortan la superficie? Son las llamadas líneas de unión, las cuales no son un error, son parte del proceso, pero hoy te voy a mostrar cómo dejar tu modelo con un acabado mucho más limpio y profesional usando Mr. Cement Deluxe. Mr. Cement Deluxe de GSI Creos es un clásico del modelismo, un pegamento líquido que más que unir las piezas, literalmente las funde entre sí, dejando una superficie uniforme y sin marcas visibles. En este caso, lo puedes usar para eliminar líneas de unión, reparar piezas quebradas o incluso rellenar huecos mínimos. Su precio ronda entre los 10 y 15 dólares dependiendo del país o la tienda. En este caso, los materiales que vamos a utilizar van a ser el Mr. Cement Deluxe como tal, un abridor de piezas de DSPI, un cutter o bisturí, pinzas en este caso igualmente, e igualmente lo que son lijas de grano. Y en este caso utilizaremos lijas de 600, 800, 1200, 1500 y 2000 como tal. En sí, el lijado no lo veremos tan en detalle, ya que lo traté en un video anterior, que lo puedes encontrar en mi canal, pero sí te mostraré cómo lograr un acabado parejo e igualmente sin dañar el plástico. En primera instancia usaremos el abridor de DSPI en este caso, para lo cual primero separo la pieza con el abridor que permite abrir sin forzar ni marcar el plástico, perfecto para este tipo de trabajo de precisión o si necesitas retirar alguna pieza. El Mr. Cement Deluxe en sí viene con una especie de pincel con la cual tú lo puedes aplicar. En este caso, aplica una fina capa a lo largo de la línea interna. El cemento funciona por capilaridad, así que fluye solo entre las piezas, no necesitas saturarlo. Una vez aplicado, lo que hacemos a continuación es presionar con firmeza y dejo que el plástico se fusione. En este caso se puede ver como un pequeño hilo aparece al centro, lo cual es señal de que el material se está fundiendo correctamente. Lo que sí, te recomiendo evitar hacer esto en piezas que sean móviles o articuladas, ya que el cemento de por sí las puede debilitar y causar quiebres cuando te realices ciertos movimientos. Tras 1 o 2 horas el plástico ya está sólido, por lo cual se puede cortar el exceso utilizando un bisturí y luego paso por granos de 600 hasta 2000 lijando solo lo suficiente para dejar la superficie completamente uniforme.
Bueno, de modo de repaso, el Mr. Semen Deluxe también te sirve para reparar piezas quebradas, si los fragmentos obviamente encajan bien, rellenar grietas o pequeños espacios o corregir algunos errores con el panel Lightning. Igualmente, fortalecer uniones internas antes del pintado. Eso sí, úsalo siempre con buena ventilación y nunca sobre piezas ya pintadas o con calcas, ya que se puede disolver el acabado o bien alterar la pieza. Y bueno, ahí está, una unión invisible, limpia y lista para panel Lightning o pintura. Es un detalle que transforma el kit sin alterar su forma original. Como tal, las líneas de unión pueden parecer un detalle menor, pero eliminarlas cambia completamente la presentación de tu modelo. Si te ha gustado este tip, deja tu like y cuéntame si ya has usado Mr. Semen Deluxe o qué técnica prefieres. Y si quieres seguir mejorando tu build, suscríbete a Matzero Kit y nos vemos en el próximo video.